Buenas tardes a todos. Bienvenidos a, a este ciclo de encuentros de la Federación Sionista de Venezuela, titulada Judíos de África, donde tendremos a el ingeniero Gustavo Abreu como expositor de estos encuentros. Gustavo Abreu es ingeniero de materiales, opción metal metálica de la Universidad Simón Bolívar. Está cursando la maestría en Relaciones Internacionales. Ha sido profesor, ha sido facilitador del módulo de Historia y Geografía de Saberes Africanos del Instituto de Altos Estudios Estratégicos para el África y el Caribe. Y sin más demora, el ingeniero Gustavo Abreu. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un cordial saludo, bienvenidos a este ciclo de conversación, un ciclo de conferencias referente a las tribus judías en África. Doy agradecimiento a la Federación Sionista por estos espacios, eh, espacios del saber y sin más que ver, en términos de continuar, vamos a compartir la presentación inicial de nuestro ciclo de conferencias, ¿ok? Estos espacios también son patrocinados, son dados gracias al Instituto Superior de Estudios Judaicos de la Federación Sionista de Venezuela, ¿ok? Y vamos a dar comienzo a nuestra conferencia, ¿ok? Nuestra conferencia se trata sobre lo que es el judaísmo y las tribus judías en el África subsahariana, ¿ok? El programa general que vamos a estar tratando en las próximas semanas consta de 4 partes sobre los judíos del África subsahariana y vamos a tener también una quinta clase, una quinta conferencia en referencia a los judíos del África sahariana, los judíos del Magreb, ¿ok? Que es un tema muy interesante, pero sin embargo va a ser tocado de último, ¿ok? Vamos a concentrarnos en estas primeras clases sobre los judíos del África. Vamos a tener hoy la primera parte que viene siendo los judíos del África Oriental. Después, la semana que viene, vamos a tratar sobre los judíos del África Central. Luego, dentro de 2 semanas aproximadamente, trataremos sobre los judíos del África Occidental, un tema también muy interesante, muy amplio. Y en la cuarta sesión hablaremos sobre los judíos del África Austral o lo que es el cono sur del continente africano. Entonces, para comenzar, tenemos un pequeño esquema que vamos a tratar hoy sobre los judíos del África Oriental. Por supuesto, ¿quiénes son los judíos africanos? Tenemos que comenzar con esa parte previa. Haremos un contexto geográfico, esto es muy importante para todas las presentaciones. Si no entendemos el contexto geográfico, se nos hace difícil ver el espacio donde habitaron estas tribus judías ancestrales. ¿Okay? Por supuesto, los antecedentes históricos del por qué llegaron estas poblaciones y se desarrollaron estas poblaciones dentro del continente africano. Y por supuesto, vamos a estar hablando sobre los judíos en los actuales estados del África Oriental, ¿ok? Que estamos hablando de lo que estados como Etiopía, Eritrea, Djibouti, los judíos de Sudán, Somalia, en este caso Sudán del Sur, Somalia, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenia, y la presencia de minúsculas pero muy importantes comunidades judías en las islas orientales de Madagascar, Mauricio y las islas Comoro. ¿Okay? Entonces, para entrar en materia, ¿quiénes son los judíos africanos? Son personas que practican, por supuesto, la religión, el judaísmo, ¿ok? Ya sean auténticos y conversos, que han hecho vida dentro del África, ¿ok? También son aquellos africanos con ancestros judíos. La mayoría de estas poblaciones están orgullosos de su ascendencia judía. Y algo muy importante en las tribus africanas, la tradición siempre ha sido una tradición oral. Digamos, hay muy poco registro escrito,
Sin embargo, sí existe y lo vamos a ver durante estas 4 presentaciones, pero por lo general la tradición ha sido oral. Por ende, ellos han practicado el judaísmo pretalmúdico basado en la Torá. ¿Okay? Estas comunidades, muy importante, que ellos quieren ser parte del judaísmo mundial, han existido durante muchos siglos, ¿ok? Y las razones principales de su presencia en África son las migraciones por conquistas, los pogromos que han sufrido las poblaciones judías, decretos antisemitas, razones comerciales, entre otros, ¿ok? Y por supuesto, todas estas tribus pretenden tener el linaje israelí, o sea, quieren demostrar su linaje israelita, pero hay muchos que evitan lo que es el judaísmo normativo. Entonces hay una gran disyuntiva allí porque, digamos, debido a esto no se ha logrado un reconocimiento del 100% a estas tribus a nivel internacional, a estas tribus judías a nivel internacional, porque todavía no quieren entrar en lo que es el judaísmo normativo. ¿Ok? Entonces, para continuar, tenemos aquí una conceptualización. Fíjense, según el investigador William Miles, él propuso un modelo de círculos concéntricos para aportar una conceptualidad a lo que es la parte de definición de los judíos africanos. Fíjense que en estos círculos concéntricos podemos ver y tenemos lo que es el anillo central, que vienen siendo aquellas comunidades africanas que adoptan el judaísmo normativo, aunque con acreciones o tipologías africanizadas. Luego tenemos lo que son el anillo intermedio, que son aquellos grupos que han modificado las prácticas y creencias para parecerse a la religión judía o israelita, pero de forma fundamentalmente no normativa. Es decir, muchos han aplicado dentro de su sistema religioso, han aplicado algunas cosas de lo que es el judaísmo normativo, pero no, digamos, no lo han hecho por completo. ¿Ok? La parte del anillo externo de esta conceptualización viene siendo las tribus africanas, ¿ok? Que estas poblaciones afirman un linaje hebreo antiguo, pero muchos se suscriben hoy en día a lo que es el cristianismo institucionalizado, lo que es el protestante o católico, o tienen sistemas de creencias indígenas. Algunos son animistas, otros practican unas religiones ancestrales africanas, o hacen un sincretismo entre costumbres animistas y costumbres judías, o costumbres cristianas y costumbres judías. Entonces, por eso que estas poblaciones están en la parte más externa. Sin embargo, afirman tener su conexión con el judaísmo ancestral, y ellos también afirman eh, provenir de estas tribus ancestrales. Fíjense, entramos en lo que es el contexto geográfico, que es muy importante conocer el contexto geográfico. Si ven la flechita, ven el cursor, podemos ver lo que es la región del África occidental y vemos marcado en azul lo que es el Mar Rojo. ¿Ok? El Mar Rojo viene siendo, por supuesto, el mar que separa la península arábica del África Oriental. Okay, un espacio muy importante que tiene un ancho aproximado de 300 kilómetros, está entre 250 y 300 kilómetros en sus partes más largas, y por supuesto en diferentes puntos de ambas costas hay un compendio de islas, islotes, atolones, o islas muy pequeñas o arrecifes de corales. ¿Por qué les comento esto? Porque todos estos accidentes geográficos permitieron ser puntos de paso para las diferentes tribus judías que emigraban de lo que es la península arábica buscando tierras más fértiles e incluso buscando protección y libertad de las diferentes persecuciones que sufrieron las tribus ancestrales judías en la península arábica. ¿Ok? Vemos el punto anaranjado, el circulito, ¿ok? Que viene siendo el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿ok? Que es el paso que existe desde Yemen hasta Djibouti. ¿Ok? Esto también fue un punto importante de tránsito para aquellas tribus, ¿ok? Que luego se mezclarían con las tribus africanas y harían una gran comunidad judía dentro
del África. E inclusive vemos algunos puntos, vemos algunas líneas rojas que marcan, que marcan distancias entre las ciudades principales y algunas rutas de migración que utilizaron los judíos africanos para su movilidad, sobre todo en el este del continente africano. Fíjense, tenemos otro mapa también que es muy importante entenderlo. Fíjense que tenemos el este del Sahara y tenemos un gran punto importante, el este del Sahara, que viene siendo la región en rojo, y tenemos un punto con una ancla que es el puerto de Sudán. Ese puerto ha sido muy importante para las migraciones y para incluso para los escapes también de infinidades de tribus judías. Tenemos lo que es el macizo etíope, que es un compendio de montañas intrincados que se utilizó como refugio para diferentes comunidades que, digamos, transitaban por diferentes razones hacia el este de África. E inclusive tenemos marcados el gran río Nilo y tenemos los cuerpos de agua marcados del lago Victoria, el lago Malawi, el lago Edward, el lago Kivu y los diferentes lagos de la región de los lagos del este de África. ¿Ok? Recuérdense que todos estos cuerpos de agua, incluyendo el río Nilo, se utilizaban como canales de comunicación y como autopistas de tránsito en las épocas ancestrales para la movilidad de las diferentes poblaciones, no solamente judías, sino las poblaciones locales, utilizaban todos estos cuerpos de agua para su movilidad e inclusive para desarrollar su vida, ya sea para la búsqueda de, por supuesto, del vital líquido, como es el agua dulce, o para buscar alimentos, para buscar peces y todo lo necesario para desarrollar la vida. Inclusive se ve en un recuadro azul lo que son los pantanos al sur de Sudán, que también fue una región donde se escondieron algunas tribus judías ancestrales. Entonces continuamos con los antecedentes históricos. Tenemos unos antecedentes históricos bastante interesantes que forman parte de esas causas que originaron los desplazamientos de los judíos hacia el África. ¿Okay? Uno de ellos es la caída del reino de Israel en el año 720. ¿Okay? Por supuesto, su política de oposición al reino asirio, eso fue, digamos, fue un caldo de cultivo para una profunda fractura y un desequilibrio social. Y por supuesto, cuando cae el reino y vienen las invasiones de lo que era el imperio asirio, por supuesto, cae lo que era para aquel entonces la sociedad del reino israelí. Por supuesto, comenzaron las migraciones, no solamente hacia la península arábica, sino, como lo vemos en la flecha, a través del Sinaí hacia Egipto y luego hacia los diferentes lugares del África, específicamente en este caso hacia el este de África. Otro factor fue la caída del reino de Judá, ¿okay? Muy importante digamos, en lo que es la línea de tiempo histórica, en donde hubo desviaciones por sus alianzas políticas, el tema del sincretismo religioso, por supuesto, digamos, estas condiciones políticas y por supuesto la destrucción del reino originaron que se produjera lo que es las migraciones hacia África y por supuesto la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 580 antes del conteo y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después del conteo. ¿Okay? Por supuesto, estas razones históricas fueron base para la movilización y la preservación de la vida de estas tribus. Entonces, continuando, tenemos otros antecedentes. Por ejemplo, en el año 135, antes del conteo, Jerusalén fue arrasada por el emperador Adriano. También lo que fueron las opresiones sociales y económicas, sobre todo la imposición de altos impuestos a las poblaciones, las arbitrariedades de los funcionarios imperiales, la eliminación de la libertad, en donde se le impusieron dioses y culturas extranjeras a las poblaciones judías. Estos fueron factores que empujaron a la movilización de los pueblos judíos hacia el África.
¿ok? Y importante, utilizaron lo que son las vías de escape geográficas, como el desierto del Sinaí, la península arábica, por supuesto el río Nilo y sus afluentes, el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb, que sirvieron de puntos de apoyo para el escape o puntos geográficos clave para el escape de las poblaciones judías hacia el África. ¿Ok? Luego tenemos, fíjense, disculpen, ajá, continuamos entonces con los judíos de Etiopía, que son una de las poblaciones más antiguas del África Oriental, incluso de toda África. ¿Okay? Existen tres grupos. En estos tres grupos podemos hablar sobre la comunidad adenita, ¿okay? Que estos provienen de Adén o de lo que hoy conocemos como Yemen o Teiman en hebreo. También están los famosos Beta Israel, los famosos Falasha, que de esto hay bastante información en las redes sociales, incluso hay varias películas que les voy a recomendar al finalizar nuestra presentación. Y están los Beta Abraham, que es otro grupo minoritario dentro de los diferentes grupos de judíos ubicados en Etiopía. ¿Okay? Se dice que estos tienen más de 2500 años de antigüedad y importantísimo, estos son descendientes del linaje del rey Salomón y la reina Saba. ¿Okay? Estos dos grandes dirigentes, tanto del reino etíope, ¿okay? O lo que era el antiguo reino de Abisinia o Aksum, esto en el caso de la reina Saba, que era la dirigente de este reino, y por supuesto el rey Salomón, en el caso de Israel, el reino de Israel. Estos dos dirigentes hicieron alianzas políticas, pero luego se relacionaron de forma personal. Y se dice, según las historias, que el rey Salomón estuvo muy enamorado de la reina Saba de Etiopía y de allí nació una gran descendencia. ¿Okay? Inclusive se dice también que parte de las poblaciones judías están relacionadas, de las poblaciones judías etíopes están relacionadas con las tribus de Dan. Inclusive eh, esta tribu se dice que emigró a través del Valle del Nilo hasta el antiguo reino africano de Kush, ¿okay? Que es otro de los reinos que se ubicaba en lo que hoy conocemos como Etiopía. ¿Okay? También podemos decir que la palabra Beta Israel o los Falasha significan extraño en Ges. Entonces, ahí vemos la relación en donde ya se decían que los judíos africanos, digamos, eran unas personas extrañas o que estaban llegando de otro lugar. ¿Ok? Es muy importante ir relacionando las palabras de lo que son los términos de cómo se nombraban a estas poblaciones dentro de las mismas poblaciones africanas. ¿Ok? También muchos de ellos se vieron forzados o obligados a convertirse al cristianismo, pero muchos desean, incluso hacen, muchos desean y hacen hincapié en sus raíces ancestrales judías. ¿Okay? Actualmente muchos viven en las cercanías de Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y también viven en aldeas remotas al norte de Gondar, que es una de las provincias de Etiopía. También se sabe que de los judíos etíopes poseen, por supuesto, una gran comunidad, la comunidad adenita, poseen una gran sinagoga en Addis Abeba y también ellos cumplen lo que son los términos religiosos con el tema del Shabbat, las ceremonias religiosas, también comen comida kosher y están en proceso de reconocimiento, pero un proceso de reconocimiento lento, ¿ok? Ya que ha sido, digamos, se han hecho estudios, incluso tanto médicos, genéticos como religiosos, para lograr ese reconocimiento como judíos reales y legítimos. Luego tenemos, fíjense, algunas sinagogas. Esto forma parte de, digamos, del testimonio, de la existencia profunda de los judíos etíopes. Y vemos algunas sinagogas que existen todavía en funcionamiento
en Addis Abeba. También están las sinagogas adenitas de Sucat Rahamín, que tienen operatividad mínima. También tenemos lo que es la sinagoga Beta Israel, que también se encuentra en Addis Abeba. Esta es una sinagoga que está al aire libre y da servicios de oración. Hay otras sinagogas como la de Boleca y Ambover, ¿ok? Ambas son sinagogas rudimentarias, pero a pesar de esto, son sinagogas muy hermosas que demuestran la gran fe que tienen los judíos africanos con su religión, y muchos están cerradas debido a que la comunidad ha sido disminuida, muchos se han ido del exterior, ¿ok? También en la ciudad de Gondar hay un pequeño complejo con un espacio de oración, ¿ok? Eso es muy importante. Y hay algo muy interesante, que en muchas de estas sinagogas tienen una costumbre de colocar o decorar las sinagogas con botes de papel. Hacen como especie de origamis de papel en forma de barcos y siempre los ponen en el templo. Y esto lo que hace significar es que pronto venga un bote y nos lleve a Jerusalén. Esto significa la gran esperanza que siempre ha tenido el pueblo judío etíope, sobre todo los etíopes, en retornar a tierra sagrada, ancestral, y la herramienta que ellos, o el método de transporte que ellos demuestran en su parte religiosa es a través de un barco de papel, a través de los barcos, ¿no? Ya que todos sus antepasados vinieron a esas tierras o llegaron a esas tierras africanas a través del cruce en lo que era el Mar Rojo. Inclusive muchos navegaron también en lo que conocemos como el río Nilo. ¿Okay? Esto es muy interesante porque demuestra la gran fe que tiene el pueblo judío etíope en retornar a tierra ancestral. Fíjense, aquí tenemos unas fotos muy interesantes de las diferentes sinagogas, tanto en Addis Abeba como en Wokela, como en Gondar. ¿Okay? A pesar de que, por supuesto, tenemos algunas características de que las sinagogas son rudimentarias, que utiliza poblaciones de escasos recursos, al parecer, o para mi parecer, son muy bellas porque demuestran la gran fe que tiene estos pueblos, estas poblaciones judías ancestrales. Inclusive se demuestra que eh, manejan también el idioma hebreo, y muchos han aprendido el idioma hebreo como símbolo de compromiso y conexión con las tradiciones judías. Fíjense, por supuesto tenemos que hablar un poquito de la reina Saba, ¿ok? Conocida en su época como la reina del sur, en parte de la Sagrada Escritura, Mateo 12:42. Algunos de los historiadores creen que es una mujer de color, por supuesto, y en caso, personalmente, yo les puedo comentar que muchísimos investigadores demuestran que la reina Saba era una mujer de rasgos afro profundos, y estos rasgos y su gran belleza hicieron que el rey Salomón se enamorara de esta hermosa mujer, y de allí salió la gran descendencia de los judíos etíopes. ¿Okay? Por supuesto, esta dirigente gobernó una tierra, una gran tierra conocida por su comercio internacional de especies, oros, piedras preciosas y otras, otros rubros económicos que hacían de esta región un gran imperio. ¿Okay? Por supuesto, hay que resaltar que actualmente o en las últimas décadas, estas tribus judías etíopes se fueron, digamos, se fueron emigrando de Etiopía. Inclusive el Estado de Israel, ya luego de su conformación, y por supuesto ya varias décadas de su conformación, en los años, final de los años 70, comenzaron las investigaciones para hacer conexión y verificar la certeza de la ancestralidad de estas poblaciones judías etíopes. ¿Okay? Y por supuesto, al demostrar esto, el Estado de Israel, a través de sus grandes y espectaculares fuerzas de seguridad y cuerpos de inteligencia como el Mossad, lograron realizar y ejecutar operaciones como la operación
Moisés, o la operación Moshe, que se realizó entre el año 84 y 85. Recuérdense que Etiopía en aquel entonces tenía o estaba bajo un gobierno dictatorial comunista. Ya habían tumbado al rey Haile Selassie, a su majestad Haile Selassie, que era muy filosemita, era por supuesto muy pro-Israel, y en aquel entonces, en el 84, 85, ya mandaba el coronel Mengistu Haile Mariam, un dictador de corte socialista, que empezó la cacería y la persecución en contra de las tribus judías. ¿Ok? Estas operaciones, la operación Moshe, la operación Josué y la operación Salomón, fueron operaciones de rescate que se hicieron vía marítima y vía aérea, en donde más de 100.000 falayas o Beta Israel lograron ser rescatados por los valerosos cuerpos de seguridad y los cuerpos de inteligencia de Medina Israel. Eso hay que resaltarlo, hay que recalcarlo, porque es la realidad. Mucha gente, lamentablemente, por falta de conocimiento, han vilipendiado estas operaciones y han hecho propaganda en contra de estas operaciones, pero la realidad es que el Estado de Israel arriesgó su pellejo para rescatar a las comunidades ancestrales judías. Y lo hizo a través de estas grandes operaciones de rescate, donde hasta en un avión se llegaron a sacar más de 1.100 personas en un vuelo, en donde en muchos aviones inclusive y en muchos botes se sacaban cosas innecesarias como lo que eran asientos, herramientas o cualquier tipo de cosas para eliminar peso de estas embarcaciones y poder rescatar a la mayor número de personas, al mayor número de hermanos y hermanas judías africanas etíopes. Esto es muy importante recalcarlo y resaltarlo. Es importante que seamos multiplicadores de estos hechos históricos. Para continuar, fíjense, aquí tenemos unas fotos bien interesantes y unos símbolos bien interesantes. Fíjense que aquí tenemos a su majestad imperial, el rey Haile Selassie, quien tenía muchas conexiones con la dirigencia israelí de aquella época. Inclusive vemos algunos símbolos como las banderas de Etiopía, la bandera oficial de Etiopía, que utilizaba el león de Judá como símbolo de Estado. Y en algunos casos, la bandera imperial, lo que era la parte de porque era la bandera que representaba la cabeza del Estado del Imperio Etíope, también tenía algunos Maguen David. Son datos muy importantes resaltarlos. Y continuando, también tenemos que hablar, por supuesto, de los judíos de Eritrea. Los judíos de Eritrea, sabemos que existen tres grupos. Eritrea tenemos que recordar que es un estado que se fundó de África y se independizó de Etiopía en el año 92-93. Es decir, Eritrea también formó parte de Etiopía, por eso es que muchos judíos eritreos se relacionan con los judíos etíopes. Sin embargo, existen aquí unos tres grupos, que estos tres grupos o unos tres subgrupos, que son los Habeshan, los Serai y por supuesto los judíos europeos. Los Habeshans vienen siendo aquellos relacionados con los pueblos Tigray de Etiopía, como les estoy comentando. Se pueden rastrear sus orígenes hasta Shem, el hijo mayor de Noé, y estos tienen origen yemenita, están muy relacionados con aquellos que venían de Yemen. Tenían ocupaciones de agricultores y pastores y crearon mucho arte en la Edad Media abisinia. ¿Okay? Muchos, por supuesto, durante la línea histórica se convirtieron al cristianismo etíope ortodoxo y muchos practicaban tempranamente el protojudaísmo. ¿Okay? En la región existe uno de los mikveh más antiguos y es muy importante recalcar esos datos. Inclusive aquí tenemos la sinagoga de Asmara. Fíjense que en Eritrea inclusive existen muchos cristianos, existen poblaciones también musulmanas, pero existe un respeto que es muy importante hacia, digamos, las poblaciones judías, incluso hacia las sinagogas. Y esto es muy importante recalcarlo, ya que esto demuestra que, bueno, los judíos han sido parte de la sociedad de Eritrea, por supuesto, lo que antiguamente este territorio era Etiopía, y demuestra que existía una paz
entre las poblaciones africanas de otras religiones y las tribus judías africanas. Fíjense, para avanzar, tenemos las tribus Serai, que se relaciona con la antigua, o se relaciona con la antigua región de Serai, ¿ok? Que es la actual región se llama de Dub, o le dicen del sur, y estos afirman la descendencia del rey Meroní, que proviene de la tribu de Benjamín. El nombre Serai se dice que es una corrupción del Sarai, o los que provienen de Sara, y se hace relación con una descendencia de la esposa de Abraham, llamada Sara, y por lo tanto, estas tribus se dicen que tienen una conexión lejana con esta por supuesto, matriarca del pueblo israelí. Inclusive tenemos una foto aquí de uno de los pobladores digamos, de uno de los pobladores de estas tribus, y fíjense los rasgos genéticos muy relacionado con los yemenitas, sobre todo en lo que es el rostro, una nariz particular que tienen gran parte de los pueblos semitas, y al mismo tiempo podemos ver la descendencia o la mezcla que existe con los pueblos africanos y las características mezcladas que han tenido estas poblaciones. Fíjense que podemos hablar, por supuesto, tenemos que hablar de aquellos europeos judíos que llegaron a Eritrea. Por supuesto, llegaron por razones económicas. Muchos llegaron en lo que fue el siglo XX para escapar de los nazis y de los pogromos que existían en Europa. Eso es muy importante. Es decir, no solamente los judíos que existieron africanos, sino que África también fue refugio de judíos europeos, y sobre todo en estos países. Fíjense, Eritrea es un ejemplo, ¿ok? Y estas comunidades de judíos europeos en Eritrea hicieron construcciones por supuesto, de sinagogas, hicieron construcciones en negocios, inclusive luego ya en el 48, cuando se funda Medinat de Israel, muchísimos de estas personas se fueron al nuevo Estado de Israel para aquel entonces a hacer la construcción de el nuevo Estado o de la gran nueva nación, para colaborar, por supuesto, con lo que era la estructura y la formación de la nueva nación en aquel entonces. Fíjense que ya en 1950 quedaban muy pocos judíos, quedaban apenas 500 en Eritrea, y podemos ver parte del legado que dejaron estas poblaciones en Eritrea. Fíjense que aquí vemos un horno, aquí donde les estoy señalando, donde horneaban los matzot, ¿ok? Inclusive vemos fotos de la sinagoga de Asmara, ¿ok? Que está muy bonita, muy equipada, y está mantenida y ha sido respetada por las poblaciones locales. Para avanzar, incluso aquí tenemos lo que es el cementerio de Asmara, que también tiene su sección judía. Podemos ver aquí el Maguen David. Y fíjense, atención, también los ingleses en aquel entonces dominaban lo que era la costa etíope, por supuesto, en el puerto de Asmara, que es el actual Eritrea. Existían algunos campos de detenidos en donde exilaban a los judíos que pertenecían al Hágana, que estaban en su lucha para la independencia de Israel, y aquellos detenidos que metían presos en lo que era el imperio británico, los exiliaban y los metían en en el campo de detenidos cerca de las localidades de Asmara. ¿Okay? Y aquí vemos una foto de digamos, de esas personas que estuvieron en un tiempo detenidos en aquella localidad, en lo que hoy conocemos como Eritrea. Entonces, con esto demostramos la gran existencia y la gran presencia que tuvieron también algunos judíos europeos en este país, en Eritrea. Fíjense, continuamos con los judíos de Djibouti, ¿ok? Por supuesto, una gran presencia de los judíos de Djibouti hasta el siglo XIX. Existen dos grupos, adenitas y europeos. Por supuesto, se relacionan los adenitas con los que venían del Yemen. Recuérdense que toda esta zona estaba dominada históricamente por lo que era el Imperio Británico. Entonces, todas las colonias británicas tenían relación y tenían movilidad entre ellos, y por supuesto existían migraciones entre todas esas ciudades y todos esos puertos, y por ende la mezcla y la movilidad de diferentes comunidades judías
entre toda esta zona, ¿ok? Fíjense que también existían varias sinagogas, incluida la sinagoga del centro de la ciudad de Yibuti. Muchos judíos usaban largos mechones llamados payot, utilizaban prendas blancas con flecos similares a la de los judíos yemenitas, y es importante este dato que les voy a dar. En el 48, en la operación Alfombra Mágica, donde se empezó el rescate de los judíos árabes de muchas naciones árabes, incluyendo Yemen, Irak y lo que es Marruecos, Egipto, Argelia y todos los países árabes, también se rescataron en esta operación 200 judíos que existían en Djibouti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se veía un inminente atropello o un inminente ataque a las diferentes poblaciones judías en estos diferentes países de la región, en retaliación en retaliación o en venganza de que se estaba formando el nuevo Estado de Israel para aquel entonces. Entonces es muy importante recalcar que los judíos que estaban en Djibouti también se rescataron en esta operación, en la operación Alfombra Mágica. Fíjense, continuamos con los judíos de Somalia, muy importante, las tribus Yibir. Yibir significa hebreo en la lengua nativa, ¿ok? Existen muchos clanes oprimidos, OSAP, que son, digamos, los clanes más bajos de la sociedad somalí. Y recuérdense que la sociedad somalí es un país fuertemente musulmán. Y por supuesto los Yibir siempre fueron vilipendiados, siempre fueron marginados, siempre fueron atropellados, ¿ok? Fíjense que incluso durante muchos años se les prohibió la educación. Los Yibir, ¿ok? Están alrededor de 25.000 Yibir que viven entre Somalia, Etiopía, Djibouti, Kenia, ¿ok? Pero la mayoría viven en Somalia, ¿ok? Ellos llegaron como maestros de habla árabe hace más de 1000 años. Sin embargo, ellos saben su ancestralidad hebrea y muchos hacen costumbres y tienen, digamos, costumbres ancestrales judías, ¿ok? Fíjense que ellos hablan inclusive un dialecto somalí secreto, han enfrentado lo que son restricciones, prejuicios, discriminación, hostigamiento por ser descendientes de hebreos, ¿ok? Tradicionalmente eran magos itinerantes. Ellos fabrican ardas o amuletos que contenían versos del Corán. Y esta costumbre es muy parecida a la mezuzá o a los mezuzot que conocemos muy comúnmente dentro de la comunidad judía. Inclusive los Yibir, ellos tienen una tradición que cuando mueren desaparecen. Nadie, digamos, según la tradición somalí, ha visto una tumba de un Yibir, una cualidad posiblemente derivada de la desaparición de sus antepasados. ¿Okay? Ellos son una comunidad muy, muy cerrada y han sido muy marginados, ya que siempre se les ha ligado con su ancestralidad hebrea y por eso el resto de los somalíes han tenido esa actitud hacia ellos. Inclusive, continuando, podemos ver este gran personaje que tenemos aquí, que es el sultán de los judíos en Somalia, el señor Ahmed Hamad Hersi. Este es el líder de los Yibir durante 22 años. A pesar de que este señor es musulmán, al igual que todos sus antepasados de 800 años, fíjense que él mismo dice que nunca nos dieron nuestros derechos, ¿ok? Y él afirma, este señor, que viene siendo el líder de los Yibir, afirma haber recibido protección y apoyo solamente del dictador que fue el general somalí Siad Barre, ¿ok? Por supuesto, esos son datos históricos que tenemos que conocer y esto demuestra la presencia de lo que es la ancestralidad judía, que por supuesto con el tiempo fue mutando y fueron obligados a hacer conversión hacia el Islam. No solamente en Somalia, sino más adelante en las otras presentaciones vamos a verificar, por ejemplo, cómo en Mali y lo que es el actual río Níger y los países aledaños como Níger, en el norte de Nigeria, lo que es inclusive Burkina Faso, Mauritania, muchas poblaciones judías ancestrales se les obligó a convertirse por la fuerza al Islam. ¿Ok? Esto es algo característico en África. Para continuar,
Fíjense que en Somalia o existieron algunas sinagogas en ciudades como Jafún, Alulá, Bender Qasim, ¿ok? Fíjense que las tenemos señaladas en el mapita que tenemos aquí, una flechita roja, y por supuesto, muchas de estas sinagogas hoy en día están en ruinas, ¿ok? De hecho, en lo que es la ciudad de Obiá, ¿ok? Podemos observar, fíjense que aquí está la fotico, podemos observar una de las ruinas de esta sinagoga, que por supuesto hoy está inservible. Por supuesto, aquí tenemos en el mapita la ciudad de Obiá, y aquí tenemos una foto de esa estructura. Entonces, para continuar, pasamos ahora a los judíos de Uganda, ¿ok? Esta es una región bien interesante, ya que Uganda es un estado que está ubicado en la región de los lagos, ¿ok? Y es de vital importancia porque el sur de esta nación da hacia el lago Victoria, que es un gran punto de encuentro de todas las tribus africanas, y por supuesto sirvió de punto de encuentro y de punto de prácticamente de intersección y punto de tránsito para las comunidades judías dentro del continente africano, ¿ok? En este caso tenemos la comunidad de Abayudaya, ¿ok? Su nombre tribal significa pueblo de Judá en el idioma local y se remonta a sus orígenes a lo que son, digamos, los judíos. Y por supuesto, estamos hablando que estas comunidades, ellos comenzaron o comenzó su reconexión o comenzaron a practicar formalmente el judaísmo bíblico a partir de 1919, ¿ok? Ya que comenzaron las conexiones con rabinos de otras comunidades, sobre todo algunos rabinos europeos que visitaron la zona y se dieron cuenta de que estas personas tenían ciertas, digamos, ciertas características judaicas y ciertas características hebreas. Y por supuesto, ahí comenzó lo que fue la formalización de esta tribu hacia lo que es el judaísmo formal, ¿ok? Por supuesto, se dicen que son asimilados porque comenzaron hace poco digamos, su práctica judaica. Estamos hablando de casi unos 100 años. Sin embargo, las características que consiguieron los rabinos al llegar a esa zona era que muchos ya tenían ancestralidad, digamos, judía por sus prácticas. Fíjense, es importante a nivel histórico que estas comunidades han sufrido presiones gubernamentales por la práctica religiosa. Inclusive Idi Amin prohibió la práctica judía y los ordenó a que se convirtieran o al cristianismo o al islam. Es decir, el dictador Idi Amin en su momento no le importaba que esta gente se convirtiera a una religión a otra, pero que dejaran la religión, y por supuesto no lo iban a hacer. O sea, muchos siguieron practicando la religión desde, digamos, su intimidad, y no iban a perder la conexión religiosa con Dios por una orden política. Y por supuesto, después de la caída del dictador Idi Amin en el 79, estas comunidades comenzaron a reconectarse y a reconstruirse para continuar su camino religioso. Fíjense que aquí tenemos algunas fotos que demuestran la presencia y, digamos, la vida que tienen estas comunidades actualmente dentro del África. Fíjense que también tenemos otra tribu que son los Guajimas de Uganda. ¿Ok? El nombre Jima está asociado con un pueblo nilótico, y también el nombre Jima indica un subgrupo Tutsi. ¿Ok? Atención con esto, que vamos a hablar de los Tutsi. Originalmente un grupo kushita de las tierras altas de Etiopía que ingresaron al área quizás en el siglo VIII. Es decir, fíjense que ya aquí vemos un grupo que emigró de las tierras altas de Etiopía. Es decir, ya existe una migración interna de judíos dentro del África. Y una de estas migraciones internas son los que llegaron a Uganda. ¿Ok? Fíjense que es importante comentarles que estas tribus fueron absorbidos por la gran etnia bantú africana, que es una gran etnia mayoritaria dentro del África, y por supuesto tomaron el idioma bantú local. Y es muy importante nombrar que hubo un reino tutsi llamado Gaima durante lo que era el siglo 1500, el siglo
XIV, si más no me equivoco, el siglo XV. Entonces, vemos una gran relación que existe ya entre los judíos dentro de la misma África migrando de un sitio a otro. ¿Okay? Ahora pasamos a los judíos de Ruanda. Importante, los Tutsis, que se los acabo de comentar. Este gran grupo étnico proviene de Etiopía y, por supuesto, forman parte del gran éxodo judío de Egipto también. Es decir, se relaciona tanto con los que estaban en Etiopía, que venían de Yemen al mismo tiempo, y con aquellos que escaparon, digamos, de Egipto, pero que no pasaron de ese pueblo judío que no pudo irse por completo hacia la tierra sagrada, hacia lo que hoy llamamos Medina Israel, el glorioso Estado de Israel, sino que muchas de estas poblaciones se fueron hacia el sur. ¿Por qué? Porque utilizaron el río Nilo como una vía de escape para liberarse de la opresión egipcia de aquel momento. ¿Okay? Por ende, los judíos tutsis también son llamados en el sintagma hebreo tzetze, ¿okay? Que significa los que saldrán. Vean qué importante esto. ¿Okay? Entonces, el nombre original del patriarca tutsi era Imai, descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé. ¿Okay? El reino judío, fíjense que el reino tutsi, este reino cayó en 1270, el año 1270, pero todas estas poblaciones continuaron habitando lo que era la gran región de los lagos de África. Inclusive, por supuesto, como siguieron habitando allí, muchos se ubicaron cerca de lo que hoy conocemos como el lago Kivu, que es muy cercano también a Uganda e incluso muy cercano al lago Victoria. ¿Okay? Fíjense que se hace relación con la famosa región de Javilá con el río Nilo Blanco. Inclusive ya luego de 1270 se reconstruye el imperio de Kush del Sur, ¿ok? En esta región, y esto duró desde 1270 hasta 1527. Por supuesto, es importante señalar que se basaba en las leyes de Moisés, ¿ok? Esto prácticamente es vital para demostrar la gran conexión del pueblo Tutsi con, con lo que es el judaísmo. Y por supuesto todo esto era transmitido a través o comentado a través de la transmisión oral. Por supuesto estos eran pueblos agropastoriles, nómadas y seminómadas, y los emblemas judíos Kushita del Sur, o el emblema que ellos utilizaban, son los tambores. Y esto está relacionado con los tambores de Salomón y lo que es el león de Judá. ¿Ok? Fíjense que los tambores de Salomón se exhibían una vez al año en Sukkot. ¿Ok? Entonces ahí empezamos a ver las relaciones ancestrales que tienen inclusive con instrumentos musicales. Y los Tutsi comparten con los judíos la adoración de un solo Dios, por supuesto, y la prohibición de matrimonios mixtos con pueblos no hebraicos. Es decir, su sociedad, ellos se casan entre ellos y se mezclan entre ellos y evitan mezclarse con otras sociedades para continuar su linaje de religioso. Fíjense que a partir de 1880 los Tutsis resistieron la conversión al cristianismo. Recuerden que ellos fueron víctimas de la invasión y la opresión de los belgas o del asalto que hicieron los europeos, no los europeos, los imperios y los gobiernos europeos hacia el África, ¿ok? Y ellos resistieron la conversión al cristianismo. Inclusive la Iglesia Católica belga comenzó a destruir metódicamente la base de la religión judía tutsi, ¿ok? Les destruyeron sus escrituras, le destruyeron lo que eran sus sitios de reuniones, e inclusive muchos comenzaron a ser esclavizados. Y estas poblaciones actualmente están buscando lo que es el regreso al judaísmo original. ¿Okay? Fíjense, aquí tenemos unos hebreísmos. Fíjense que, por ejemplo, esto es muy importante nombrarlo porque la capital de Ruanda, que se llama Kigali, está relacionado con el verbo galil, que al mismo tiempo se llama rodar. Si vemos algunos nombres de ciudades africanas, de poblaciones africanas, vamos a encontrar algunos hebreísmos escondidos dentro de
estos nombres, ¿ok? Y ahí es donde vienen los análisis y los puntos de conexión y los puntos de encuentro con el idioma hebreo, por supuesto, y con algunas, digamos, inclusive con algunas palabras hebreas, ¿ok? Fíjense que en la historia, Gilal fue el primer campamento después de cruzar el río Jordán. También se hace relación con el nombre Esquigali, ¿ok? Y posiblemente su significado sea la ciudad que de los que han rodado, ¿ok? También esta palabra Kigali se relaciona con la palabra Galilea, ¿ok? Fíjense, también tenemos los tubús, que son aquellos que comparten, otra población que comparte orígenes con los Tutsi, son descendientes de las tribus de Dan y fueron conversos a la fuerza hacia el Islam. Recuérdense que, una vez más, muchas tribus africanas por opresión se vieron forzadas a eh, convertirse al Islam y por supuesto algunos continuaron sus tribus, perdón, sus costumbres escondidas y otros sí con el tiempo fueron perdiendo lo que es la parte religiosa. Sin embargo, existe una, digamos, unas ganas, existe unas ansias de todas estas poblaciones en retornar y reconectarse con su pasado judío. Entonces, para continuar, fíjense que tenemos unas foticos, ¿ok? De poblaciones Tutsi. Inclusive hay algo, fíjense que en la primera foto, la que está arriba, hay algunos que poseen una especie de equipa, algunos poseen una especie de talilot, de filín, tutafot. Inclusive en la parte de abajo, muchos hacen como una especie de danzas o prácticas que se relacionan con el actual Krav Maga israelí, que el Krav Maga es un sistema de defensa, de autodefensa israelí, y ya muchas tribus judías, en este caso, los que vivían en Ruanda, los Tutsi, ya practicaban alguna especie de defensa personal, muy relacionado con el actual Krav Maga. Fíjense, continuamos con los judíos de Burundi, ¿ok? Estos son los famosos judíos Tutsis o Huatutsis, ¿ok? Todos ellos se relacionan, por supuesto, en lo que hoy conocemos como el Valle del Rif, ¿ok? Y está también al lado del lago Tanganica y forman parte de la región del Javilá, ¿ok? Que significa, en hebreo significa circular, este nombre. Y por supuesto, eh, este Burundi es conocido por los antiguos como una abreviatura de la tierra de leche y miel, ¿ok? En la lengua nacional judeo-cushítico, ellos tienen ese significado como Iguju se mata en Ubuki, ¿ok? Inclusive Burundi está, es un país muy pequeño, pero es una cadena montañosa y debido a esa cuestión geográfica, estas poblaciones pudieron refugiarse durante varios siglos, ¿ok? Inclusive tenemos una característica muy importante a nivel, digamos, geopolítico, que es el rey Mwambutsa IV, que fue el primer soberano africano en reconocer el Estado de Israel y realizar una peregrinación. ¿Okay? Este se reunió con los principales líderes sionistas de la época, se comprometió a dedicar su autoridad y sabiduría a la más alta seguridad y bienestar del Estado de Israel, que fue visto por los ciudadanos Tutsi como un milagro, ¿ok? Y estuvo comprometido a unirse a las vibrantes ceremonias que marcaban el 10º aniversario del Estado de Israel en el año 58, ¿ok? Este rey inclusive estuvo muy comprometido con los líderes de aquel entonces, inclusive aquí vemos algunas fotos, y él decía que era descendiente directo de comunidades africanas judías, en el caso de Burundi, por eso su conexión, por eso digamos, su filialidad a toda la dirigencia israelí, y este líder de Burundi, el rey, era muy bien recibido en todos los actos protocolares y no protocolares del Estado de Israel en aquel entonces. ¿Okay? Fíjense que aquí el rey tiene una foto con nada más y nada menos que con David Ben Gurión y está en todos los actos protocolares y era muy, digamos, era muy querido
por aquellas autoridades debido a que fue uno de los primeros estados africanos en reconocer al Estado de Israel. Entonces, fíjense, continuamos ahora con los judíos de Tanzania, ¿ok? Los Masái, sus orígenes se encuentran en la península arábiga. Fíjense que aquí podemos ver la conexión de aquellos que venían o que venían huyendo de la península arábica, comparten raíces, por supuesto, con los antiguos israelitas y babilonios. Se dicen que son tribus perdidas de Israel. Tienen una característica muy importante. Todos son muy altos y se parecen a los Tutsis, ¿ok? Tienen relación con las tribus Tutsi. Y esta tribu es muy retratada por tener características, digamos, o rasgos, digamos, físicos, de gran altura, de gran fortaleza, y son guerreros hábiles, ¿ok? Y por supuesto, estas tribus fueron digamos, en su línea histórica, fueron influenciados por misioneros cristianos y musulmanes. Fíjense que actualmente también tenemos dentro de Tanzania los Niambó, que afirman ser descendientes de hebreos que llegaron al Cuerno de África mucho antes de la llegada de los nómadas somalíes. También se dice que la palabra Niambó significa hebreo en su idioma local. Se dice que en Tanzania son más de 600.000. Fíjense que hay un gran número de esta tribu que sobreviven actualmente y por supuesto forman parte de los pueblos bantú de los lagos de África, la región de los lagos de África. Y actualmente estas poblaciones son cristianos, pero poseen muchos hebreísmos dentro de su vida diaria, dentro de sus costumbres, con el tema de las comidas kosher. Muchos no comen cerdo, muchos incluso guardan el viernes como día sagrado, haciendo conexión con el Shabbat, ¿ok? Y por supuesto también tenemos a los Wasambara, que se dicen que son descendientes de los falashas etíopes. Esta es otra relación de aquellos judíos etíopes que migraron dentro de la misma África. Y por supuesto, se dice que se mezclaron con comerciantes judíos yemenitas en las costas de Tanzania frente a la isla de Zanzíbar. Recuerden que también los factores económicos permitieron muchas mezclas dentro de estas tribus. Inclusive tenemos otra población que son los Benei Levi Arusha, que son una comunidad que estuvo escondida casi 50 años, ¿ok? Inclusive el Sefer Torah que ellos tenían estuvo prácticamente desaparecido y hubo algunas escaramuzas con algunos misioneros. Inclusive esto llevó a que prácticamente se perdiera el Sefer Torah. Sin embargo, a pesar de que esta comunidad se dispersó, ¿ok? Ellos prácticamente ellos se reconectaron y fueron reunidos por un rabino canadiense que incluso les trajo un Sefer Torah para que ellos pudieran continuar sus prácticas religiosas. Luego tenemos a los judíos en Kenia, también hacen vida a los Masái, ¿ok? Por supuesto, ellos creen en un Dios, tienen ciertas particularidades en sus oraciones. Fíjense que piden por la protección de Israel y por el pueblo Masái, y que ese Dios único los mantenga seguros y fuertes. Hay algunos que son judíos mesiánicos y también utilizan el shofar. Qué interesante esto. Ellos tampoco, fíjense, tienen una práctica kosher muy interesante, que no mezclan carne y leche. Eso es muy importante. Existen muchas tribus que mantienen prácticas alimenticias relacionadas o que son muy idénticas a las prácticas kosher, ¿ok? Y fíjense, aquí tenemos algunas fotos de estas poblaciones que se desarrollan en Kenia, que son los mismos Masái. Acuérdense que Kenia y Tanzania hacen frontera y por supuesto estas poblaciones son fronteras prácticamente modernas y estas poblaciones operaban o digamos hacían vida en esta región del África Oriental. Luego tenemos a los Kasuku, ¿okay? Que son conversos al cristianismo. Prácticamente la mayoría se habitan en Nairobi. También poseen un cementerio y prácticamente después del Holocausto hubo mucha llegada de judíos hacia Kenia, y esto hizo una mezcla entre la población local y esta población que estaba llegando a Kenia, ¿ok? Fíjense que luego también
del 48, que se formó el Estado de Israel, muchos comenzaron digamos, hacer, a migrar hacia el nuevo Estado, y por supuesto, ya ahí comenzó una pequeña disminución en la permanencia de estas, digamos, de estas poblaciones. Y actualmente se dice que hoy viven aproximadamente unos 300 afiliados a esta comunidad. Fíjense que muchos inclusive están relacionados con el tema, hacen actividades agrícolas y también tienen conexión con lo que es algunas comunidades judías del mundo. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos algunas fotos de estas comunidades. ¿Ok? Fíjense que hoy son muy poquitos. Aquí tenemos lo que es un símbolo de esta, digamos, de esta comunidad que está en Kenia. ¿Ok? Vamos a continuar aquí. Y muy importante, esta foto, me gusta siempre relacionarlo con lo geopolítico. Fíjense que aquí tenemos nada más y nada menos que a la gran lideresa Golda Meir, ¿ok? Donde en su momento estaba haciendo una donación de una ambulancia a Kenia, ¿no? Y ahí vemos que ya las relaciones, inclusive políticas, comienzan a formarse a partir del año 48, 49, 50, y esto demuestra que había una gran filialidad en el Estado de Israel en conectarse tanto con el Estado de Israel, con los estados africanos, con las poblaciones. Y parte de esa conexión era demostrada con este tipo de donaciones que hacía el Estado de Israel hacia las naciones africanas. ¿Okay? Fíjense, tenemos lo que son las islas orientales, ya estamos culminando, tenemos la parte de las islas orientales que son Madagascar, en este caso están los Safin Ibrahim, ¿okay? Que son estos judíos afro, judíos negros, son descendientes de Abraham. Inclusive se dice que tienen conexión con algunas tribus malayas, pero ellos tienen una gran filialidad, estos judíos de Madagascar tienen una gran filialidad con el hebreísmo, con lo que son las costumbres judías. Inclusive se ha encontrado una relación entre las escrituras malgaches con formas de escrituras antiguas que se han encontrado en algunos papiros, algunos escritos en Israel. Inclusive hay paralelismos en las costumbres como el conteo del día, lo que es el ayuno, Rosh Hashanah, la comida kasher y otros rituales. ¿Okay? Y fíjense que hay que nombrar a Madagascar como digamos, como un punto que fue un poquito o bastante oscuro porque Madagascar quería utilizarse como punto de, digamos, de refugio para que lo quería utilizar prácticamente como yo siempre digo, los terroristas nazis para mandar y reubicar a todos los judíos a Madagascar. Pero lo que no sabían ellos era que dentro de Madagascar, las tribus que existen allí son muy filosemitas y siempre han tenido conexión con lo que son las costumbres judías. ¿Okay? Fíjense, es muy importante que conozcamos algunos símbolos. Fíjense que en Madagascar existe lo que es el colegio, existe un colegio que se llama Shalom, en donde hace o demuestra la presencia de grandes comunidades judías en este país. Inclusive la bandera de la Casa Real del reino de Merina o de Imerina o el reino de Madagascar tenía un Maguen David en su bandera. Estos son símbolos muy importantes que hay que señalar. Fíjense, luego tenemos en la isla Mauricio se conoce porque fueron deportados muchos judíos europeos a esta isla. Inclusive vemos cuando existía el gobierno colonial de lo que era la mal llamada colonia palestina, que es un nombre colonial, siempre lo repito, ¿ok? Fíjense que tenemos allí una foto, un pasaporte en donde se mandaban a ciertos judíos que tenían algunas penalidades dentro de lo que era el Imperio Británico, se exiliaban
hacia las Islas Mauricio debido a la lejanía que existía. Se sabe de que fueron exiliados miles de judíos, inclusive hay un barco, si más no me equivoco, que partió desde el puerto rumano de Tulsa, ¿ok? Y transportó a más de 1.500, a más de 3.500 inmigrantes que venían, por supuesto judíos, venían de Alemania, Austria y Checoslovaquia. Muchos de ellos al llegar a estas islas sufrieron enfermedades tropicales y por supuesto habían condiciones inadecuadas y por supuesto parte de esta presencia es el cementerio judío que existía en lo que es la localidad de San Martín en las Islas Mauricio. ¿Okay? Fíjense, inclusive podemos ver algunas fotos de algunos deportados y detenidos que se llevaron en aquel entonces a las Islas Mauricio y algunos descendientes hoy en día de estas comunidades judías que son prácticamente ciudadanos de la República, de la actual República de Mauricio, que forma parte del Compendio de Naciones de los Estados Africanos. También tenemos la isla Comoro, ¿ok? Muy importante este nombre porque en estos días vimos en las noticias que ya Medinat Israel va a entablar relaciones con lo que es la República de Comoro, o famoso Comoro Island o Islas Comoro, ¿ok? Aquí se sabe que, aquí se sabe que ya, ya prácticamente hubo una pequeña o ínfima población judía, ¿ok? Pero prácticamente con el tiempo se fue desvaneciendo e inclusive muchos, digamos, se sabe de algunos, digamos, de algunos de estas poblaciones que practicaban el judaísmo, pero tenían algunas desviaciones ya que algunos de estos tenían rituales con algunas deidades paganas, ¿ok? Fíjense, como les digo, ya estamos terminando aquí, tenemos las conclusiones. Por supuesto, África siempre ha sido un refugio para los judíos. Por supuesto, Etiopía siempre ha sido la plataforma o fue la plataforma para la diáspora judía en el África, sobre todo en el África oriental. ¿Ok? Por supuesto, es importante resaltar la ascendencia judía africana que viene específicamente de esas tribus que llegaron de Yemen, ¿okay? Una gran influencia de los judíos yemenitas que cruzaron a través de lo que era cruzaron lo que era el Mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, y por supuesto existe otra ascendencia que son aquellos que venían de la península arábica y los otros que venían del éxodo de Egipto. Es muy importante recordarles esto. ¿Okay? Existen también muchos paralelismos en costumbre entre estas tribus judías africanas y lo que, lo que son las comunidades judías internacionales. Y hay un detalle muy importante, que los judíos africanos han sido celosos para alinearse con las costumbres y lineamientos de la comunidad judía internacional. ¿Por qué esto? Porque ellos han querido mantener sus costumbres ancestrales y no han querido, digamos, como que modernizarse con las comunidades judías modernas que existen actualmente. Entonces, por eso había un cierto recelo. Y a su vez, eso ha traído una reacción tipo espejo, en donde estas tribus no han sido reconocidas por completo por todas las comunidades judías internacionales. Entonces, claro, estas tribus tendrían la obligación de formalizar todas sus costumbres para ser reconocidos por el judaísmo internacional. ¿Okay? También podemos comentar que los africanos judíos, muchos inclusive siguen siendo desconocidos para la gran comunidad internacional, y hoy en día muchas de estas tribus no practican el judaísmo, sino que practican otras religiones como el cristianismo, son evangélicos, incluso hasta son musulmanes. Pero a pesar de que practican otras religiones, están orgullosos de sus raíces hebreas. Por supuesto, hay que señalar que en las Islas Seychelles no posee registro de historia de habitantes judíos, por eso no lo nombramos en esta presentación. Y importante, a partir de la creación del Estado de Israel o Medinat de Israel en el 48, fue un punto de inflexión para el retorno de muchos judíos
que vivían en el África, tanto algunas tribus africanas como los judíos árabes, como muchos europeos que vivían en el continente africano. Fíjense, tenemos aquí algunos datos curiosos, ¿ok? Ya finalizando la presentación, que podemos nombrar que, por supuesto, Addis Abeba, la capital de Etiopía, es un punto central de encuentro de judíos, ¿ok? Djibouti, por supuesto, siempre fue un punto de llegada para todas las comunidades judías, ¿ok? Otro dato curioso que el ex primer ministro israelí Yitzhak Shamir estuvo preso en Eritrea, como se los comenté, en un campo de detención en las afueras de Asmara, que es un campo de detención que era administrado por el Imperio Británico. Y por supuesto, hay que nombrar al gran y famoso rey Haile Selassie de Etiopía. Este personaje es el descendiente número 225 entre el linaje del rey Salomón y la reina Saba. Incluso él estuvo exiliado en Jerusalén durante la invasión que hizo la Italia fascista de Mussolini a Etiopía. Recordemos que Etiopía, es muy importante decirles este dato histórico, Etiopía fue el único país no colonizado de África. Italia intentó 2 veces meterse a Etiopía en el año 1896 y por supuesto salieron con las tablas en la cabeza y luego en el 36-37, creo que en el año 36, si más no me equivoco, en el 1936, Italia entró, pero nada más duró unos 5, 7 años porque no aguantó la resistencia que hicieron los pueblos etíopes y este imperio italiano fascista fue echado por las poblaciones etíopes y dentro de esas poblaciones, por supuesto, habían judíos etíopes, los famosos falashas estaban allí metidos en esta gran lucha de resistencia. Y dentro de ese contexto histórico, el rey, por supuesto, el rey Haile Selassie, él tuvo que salir para protegerse su vida, estuvo exiliado en Jerusalén durante varios años mientras ocurría este conflicto. Otro de los datos que quiero comentarles es que vean la película, por favor, que son datos muy interesantes, la película The Red Sea Diving Resort, que habla sobre lo que es la operación de rescate de los judíos en Etiopía, ¿ok? Habla sobre lo que es la operación Moshe, ¿ok? Y habla sobre cómo los cuerpos de seguridad, los cuerpos de inteligencia, los valerosos cuerpos de inteligencia del Estado de Israel, en este caso el Mossad, hizo el rescate de tribus judías que estaban siendo atropelladas y asesinadas por el gobierno comunista de Mengistu Haile Mariam, el dictador comunista, el coronel Mengistu Haile Mariam, dictador comunista de aquel entonces. ¿Ok? Y habla sobre cómo se hizo, el cuerpo de inteligencia hizo un alquiler de un resort que era de buceo, y a través de ese resort que está ubicado al sur de Sudán, ¿ok? En las costas del sur de Sudán, se logró extraer a toda esta gran parte de estas comunidades. Entonces les recomiendo que vean esa película y inclusive hay otra película que se llama Ser digno de ser, en la traducción está en francés esta película, se llama Vete y vive, ¿ok? Que habla sobre esta misma evacuación de las tribus etíopes, de las tribus judías etíopes, y en donde se habla de un niño que prácticamente tuvo que ser digamos, un niño africano, etíope, que fue prácticamente metido en estas evacuaciones y él se adaptó a la nueva comunidad, a este nuevo país, a este nuevo gran país, que era Israel, y este niño llegó solo, pues, llegó prácticamente sin sus padres. Llegó solo en esa gran huida con una gran masa de gente y bueno, una familia israelí lo adoptó, creció como israelí y fue, digamos, desarrolló su vida dentro del Estado de Israel. ¿Okay? Entonces les recomiendo esas dos películas. Y un último dato muy interesante que les quería comentar. El rey Mwambutsa IV de Burundi, él implementó en su bandera unas 3 estrellas. Y esas 3 estrellas eran unos Maguen David, ¿ok? Haciendo honor
a las tres grandes tribus que había allí, o a las tres grandes poblaciones que allá que existían o que habitaban en Burundi, y que al mismo tiempo hacían conexión con su ascendencia judía. Entonces, con esto estamos finalizando ya nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tiene algunos comentarios, por favor, nos los hacen llegar y espero que les haya gustado. La semana que viene vamos a hablar sobre los judíos de África Central. Los judíos de África Central también tienen una gran historia, una gran movilidad. Y bueno, cualquier cosa, le doy la palabra a mi compañero Elías. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, hay el Alberto Benjamín, de la Federación Sionista Sí, también, quiere el compañero intervenir. Alberto, saludos. Saludos, Alberto. Saludos, Gustavo. Un placer verte. Disculpa que no pongo Gracias. la cámara. Tengo la conexión de internet muy inestable y cuando pongo la cámara se ralentiza. No te Entonces, preocupes. quiero comentar lo siguiente. Como miembro de la Federación Sionista de Venezuela, en primer lugar quiero felicitarte por toda esta investigación que has realizado y sabes Muchísimas gracias. destacar la importancia informativa y pedagógica de este trabajo, porque generalmente nosotros los que somos judíos conocemos más acerca de los judíos sefardíes, ashkenazíes, mizrahi, aquellos que migraron a las Américas, al Magreb, a la cuenca del Mediterráneo, por supuesto, al Correcto. mandato británico de Palestina, a Israel. Correcto, correcto. Quizás sabemos algo de los asentados en Asia Central, en los países Correcto. que comparten el sufijo están En los tanes, correcto. Poco de los de China y mucho menos de los judíos Es correcto. pero sabemos mucho menos de los judíos del África subsahariana y de todo Correcto. el resto del África negra, ¿no? Es correcto. Esta investigación que tú has realizado hace fascinante lo que es la riqueza y la diversidad del judaísmo que encontramos en latitudes tan distantes, diferentes y completamente ignotas, ¿no? En este sentido. Correcto. Además, creo que nos da pie para estudiar el origen de estas comunidades a partir de lo que tú bien mencionas, las 7 tribus perdidas de Israel, Correcto. que nos adentra en la materia investigativa donde hay además mucho material que revisar. Así que Gustavo, muchísimas gracias por esta investigación y muy atento a las próximas sesiones que vas a compartir con nosotros. Un gran abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias, mi estimado hermano Alberto. Siempre el apoyo a todas estas iniciativas, ¿ok? Sí, es muy importante conocer que dentro del África existen muchísimas comunidades, inclusive, vamos a ver más adelante, hay una gran comunidad que, bueno, va a ser una breboca, el África Occidental, que son los famosos Igbo, que ellos inclusive llevan una lucha grande para su independencia. Incluso tuvieron su independencia en la República de Biafra, en lo que es la actual Nigeria o sureste de Nigeria. Y las tribus Igbo siempre han sido perseguidos, maltratados, masacrados. Incluso les comento algo. Hace poco, en el 2019, hubo un problema en Sudáfrica, con un germen social que existe, que se llama la afrofobia, que son los sudafricanos persiguiendo a africanos de otros países, ¿no? Una cosa como loca. Y en esta persecución, los sudafricanos empezaron a perseguir a los nigerianos. Y muchos nigerianos que están en Sudáfrica son Igbo. Y cuando estos fueron a pedir ayuda a la embajada de Nigeria, a la embajada de su país, adivine qué les pasó. Cuando llegaron a la embajada les dijo, vayan a la embajada de Israel porque ustedes son Igbo, ustedes son judíos. Así le dijeron. Entonces vemos una sectorización, vemos un atropello que todavía existe, incluso de algunos estados africanos, en contra de las comunidades judías ancestrales africanas. Entonces vemos que existe todavía hoy, 2021, lamentablemente existe dentro de la misma África una segregación, un atropello a ciertas tribus africanas. Inclusive recuérdense la famosa guerra de Ruanda. En Ruanda, donde las tribus Hutus, los Hutus,
fueron prácticamente a atropellar y a masacrar a todos los tutsis. ¿Por qué? Porque los tutsis venían, era una tribu que prácticamente venía de una ancestralidad judía, pero que a su vez tenían, digamos, capacidades, cierta educación, manejaban la economía y manejaban sitios de poder y educación y cultura, y los hutus llegaron y fueron también malintencionados y fueron, digamos, impulsados por otras intenciones, y esto los llevó a hacer masacres contra los Tutsi. Entonces vemos cómo escondidos en muchas partes de África, donde han existido muchos conflictos, vemos escondidos el atropello que todavía existe a algunas tribus africanas ancestrales judías, ¿ok? Entonces es muy importante ir viendo, hay que ver siempre un poquito más allá de los conflictos de la historia y por supuesto saber el contexto geográfico en el cual se desenvuelve, ¿ok? También es muy importante esto. Entonces si tiene alguien otra pregunta, creo que el amigo Efraín, que estaba por allí, el amigo Efraín que levantó la mano. Aquí sí tiene una pregunta justamente de Efraín que dice que si todavía existen judíos allí en Ruanda que poblaron este protojudaísmo. Sí, correcto. Existe los Tutsis, prácticamente son estas tribus que todavía practican, incluso muchas tribus en el África, digamos, a lo interno del África, tienen prácticas judías, sobre todo en lo alimenticio, en el tema de guardar el Shabbat. Inclusive muchos no se han, digamos, mezclado con las grandes ciudades y con la modernidad, sino que se mantienen muy aislados, pero, digamos, conservan sus tradiciones, ¿ok? Es muy importante también comentarles que muchas poblaciones también han tenido sincretismo entre la religión local y lo que es la religión judía. Entonces, hacen mezclas entre ambas religiones. Por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, los judíos del África Occidental, inclusive algunos judíos del África Central, pero sobre todo los de África Occidental, lo que conocemos como Nigeria, lo que conocemos como Benín, Togo y todos estos países, Ghana, estas tribus practican lo que es el baño, lo que es un baño ritual que hace un paralelismo con los baños que se hacen hacia el mikvé, ¿no? Y estos baños rituales los hacen en los ríos porque no tienen el mikvé, pero vemos un paralelismo religioso en donde ellos, digamos, por cuestiones religiosas, hacen su baño en el río, pero esto proviene de un ritual ancestral que es bañarse en el mikvé. Entonces vemos muchos paralelismos que existen entre las tradiciones que poseen las tribus africanas judías y lo que es el judaísmo normativo. ¿Okay? Esto siempre lo vamos a ir viendo con todas las tribus que vamos a estar nombrando en estas presentaciones. Si tiene alguna otra preguntita. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Excelente, excelente. Gracias por asistir al conversatorio. Y bueno, David Betancourt está pidiendo la palabra. Sí, adelante. Adelante, señor David. Sí, adelante. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, excelente. Bueno, excelente la exposición y de verdad cada uno se sorprende de todo lo que significa la historia, ¿no? Del pueblo judío, que Así es. en nuestros estudios nunca pasaba a lo mejor de entender un poquito lo que sucedió con el traslado de los judíos de África a Israel, ¿no? Correcto. Pero mi pregunta concretamente va en lo siguiente. ¿Hay un estudio que pudiera orientarnos un poco hacia todos aquellos esclavos africanos que fueron traídos de la República del Congo, de esas zonas de Nigeria, que pudieron haber llegado a América y ya tenían entonces esas conexiones judías? Porque sí, sabemos que muchos de ellos eran musulmanes. Correcto. Y eso significa entonces que...
Ajá, que muchos eran judíos también, de estos esclavos que se ubicaron en algunas islas del Caribe y algunos países de la América ya continental. Correcto, mira, muy acertada su pregunta, ¿ok? Porque cuando los hermanos africanos esclavizados, llamémoslo todos aquellos hermanos que fueron esclavizados, se fueron transportados hacia el Caribe, ¿ok? En específico a lo que hoy conocemos como República Dominicana, Haití, Cuba, y luego de allí transportados o retransportados a todos los estados caribeños, inclusive aquí a nuestro país, a Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica. Se han hecho investigaciones, inclusive a Brasil, y se han hecho investigaciones donde a nivel sociológico se han conseguido en las comunidades afrodescendientes, se han conseguido trazas de ancestralidad musulmana y trazas de ancestralidad, llamémosla así, con religiones animistas. Sin embargo, atención con esto, escondidamente han existido estudios donde, sobre todo en Brasil, donde han conseguido trazas mínimas de costumbres judías, sobre todo cuando al prender velas, en lo que son los baños rituales matutinos, haciendo, digamos, un paralelismo con el tema de los baños hacia el mikvé, y algunos no comen cerdo, ¿ok? Esto es muy importante porque incluso aquí en Venezuela no se ha querido tocar, lamentablemente, por temas políticos, ¿ok? Pero las comunidades afrodescendientes aquí en Venezuela, sobre todo lo que son los pueblos de Chuao, los pueblos de Barlovento, ¿ok? Y de las costas venezolanas, incluso los pueblos que están en el occidente del país, hacia lo que es el estado Zulia, esas comunidades afrodescendientes, estoy seguro que tanto en su parte sociológica como en su parte genética van a tener trazas o genética judía en algún momento. ¿Por qué? Porque recuérdense que se trasladaron muchas personas afrodescendientes, sobre todo lo que hoy conocemos como el Congo, sobre todo lo que conocemos como Nigeria, inclusive en muchos países, incluso en Estados Unidos, se conoce de muchos afrodescendientes que han hecho aliá desde Estados Unidos hacia Israel. ¿Y de dónde provienen estos afrodescendientes? Provienen de Nigeria del sur, de donde están los Igbo. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la presentación de los judíos de África Occidental. Pero sin embargo, muy bueno lo que está diciendo el compañero David Betancourt, porque estos estudios no se han hecho completos, se han conseguido ciertas trazas. Aquí en Venezuela no se han hecho por temas políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, se mezcla el tema de la relación, que el actual gobierno aquí no tiene relación con el Estado de Israel, entonces, bueno, no quieren, las comunidades afrodescendientes no han querido, digamos, trabajar esos temas. Sin embargo, estoy muy seguro que en lo que se trabajen vamos a conseguir sorpresas. Vamos a conseguir sorpresas agradables donde vamos a ver la conexión que existe entre los afrodescendientes de la América Latina y de nuestro Caribe con judíos ancestrales africanos. De hecho, tuve la oportunidad, inclusive, un comentario personal, de conversar con, no les voy a decir nombres, con un personaje que estuvo, un conocido que estuvo en la Embajada de Venezuela en Nigeria, un conocido afrodescendiente, por cierto, y ese conocido me dijo, me demostró, me lo dijo, mira, mucha gente no sabe, pero nosotros descendemos, muchos de nuestros descendientes son originarios de incluso los famosos jacobinos haitianos y todas las comunidades afrodescendientes venezolanas. Somos descendientes de los Igbo, y los Igbo son aquellos judíos africanos que por razones políticas y por razones, digamos, que no se quieran hacer saber, no se han hecho, digamos, la conexión completa desde estos afrocaribeños o nuestras poblaciones que están aquí en nuestra región con aquellas poblaciones judeoafricanas. ¿Por qué? Porque no han querido hacer el hilo final para no conectarse con Israel por temas políticos.
¿ok? Por diferencias ideológicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estoy seguro que sí existe relación entre las comunidades afrodescendientes venezolanas, caribeñas y latinoamericanas con las comunidades judías ancestrales africanas. De eso estoy seguro y no hay duda. Va a haber un momento que se va a demostrar por completo y va a ser una gran sorpresa a nivel de las sociedades, a nivel de nuestras sociedades. ¿Okay? Si tiene alguna pregunta, alguna otra duda. Vamos a dar la palabra a Efraín Ranto, que la quiere levantar, que quiere participar. Adelante. Efraín, adelante. Sí, no, primero también me uno a nuestro amigo Daniel para decir que la presentación fue maravillosa, excelente, sobre todo para mí porque soy de Madagascar. Y, oh, excelente, excelente. Sí, Bienvenido. Sí, muchas gracias. Y entonces ha habido cosas que no sabía, como lo que decía la presentación, por ejemplo, en Rosh Hashanah en Madagascar, siempre ha habido dos Rosh Hashanah, uno en Nisan y uno en Tishrei, pero correcto. nunca nadie ha hecho la correlación, digamos, ¿no? Ni el Maguen David en la bandera. En la bandera, sí. Sí. Lo que quería preguntar es, a día de hoy, ¿hay algún plan por parte de Israel de, por ejemplo, ayudar o también hacer retornar a estas comunidades, sobre todo en África Austral, porque como lo habíamos visto en la presentación, se hizo rescate de la gente en Etiopía, en Somalia, sí. en Uganda, pero no de África Austral en sí, no ha habido este tipo de operación. Correcto. Fíjate. Muchas gracias. Fíjate, mi estimado, bien importante que sepas, también vamos a tener una presentación con los judíos del África Austral, ¿ok? Esto está en el compendio de todas nuestras clases que vamos a dar, y no ha existido formalmente una operación de rescate, pero sí ha existido nexos con cada uno de los estados africanos de lo que es el continente completo, por decirlo de una forma, ¿ok? En estos nexos políticos entre el Estado de Israel y los gobiernos africanos ha permitido llegar ayuda o enviar ayuda a estas comunidades. De hecho, les voy a mostrar, déjame ver si lo tengo aquí en el teléfono, que hay una asociación, una ONG que se llama Innovation Africa. Ok, déjame ver si se los pongo aquí, a ver si lo logran ver en el teléfono. Se dice Inno Africa. Esta gente, para que sepan, ok, Innovation Africa, para que sepan, esta gente hace labor social en comunidades remotas dentro del África, no solamente judías, sino de toda el África. Les hacen lo que es proyectos de energía solar, proyectos con agua, ayudas con irrigación, ayudas con el tema agrícola, ¿ok? Y han hecho una labor social muy grande dentro del África, ¿ok? Digamos, como tal, no ha habido operaciones de rescate hacia el África Austral. Sin embargo, sí se sabe de ciertas operaciones de rescate a lo que fueron los judíos del África, llamémosla del África árabe o del África del Norte, tanto con los judíos egipcios, con los judíos libios, con los judíos tunecinos, con los marroquíes, inclusive con los argelinos. ¿Por qué? Porque los judíos argelinos fueron muy, digamos, debido a la cruenta guerra de liberación que sufrió Argelia, los judíos prácticamente, como siempre, pagaron los platos rotos dentro de ese proceso histórico y muchos tuvieron que ser rescatados, ¿ok? Entonces, de las otras regiones no ha habido rescates, digamos, a gran escala. Sin embargo, otro detalle, otro chisme que les comento, como dicen por ahí, hace poco en Nigeria, al gran líder de la población Igbo, el líder religioso de la población Igbo, que son, digamos, la tribu judía ancestral de Nigeria, hace poco fueron
fue rescatado el líder, lo rescató por supuesto el servicio de seguridad, el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, lo rescató debido a que el ejército de Nigeria estaba buscándolo para asesinarlo. ¿Por qué? Porque siempre ha existido el gran ideal y la gran motivación de que el pueblo Igbo tenga su país, su territorio, que es la República del Biafra, ¿ok? La República del Biafra existió desde 1967 hasta el 70, más o menos. Y, por supuesto, fue una guerra civil muy cruenta. Las otras etnias dentro de Nigeria, que son sobre todo los Hausa y los Fulani, que son de origen musulmana, han atropellado a los Igbo. Y por supuesto, también dentro de esto están metidos los Yoruba. Sin embargo, se sabe que los Yoruba también tienen ancestralidad, algunas trazas de ancestralidad judía. Sin embargo, los más atropellados han sido los Igbo porque tienen una ascendencia hebrea muy marcada. Y debido a esto, hace poco, el 2019, el Mossad rescató al gran líder religioso, no recuerdo su nombre ahorita, y lo rescató y lo refugió y le dieron asilo en Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Entonces, sí han existido algunas cosas, pero muy mínimas, pero no operaciones de gran escala de rescate. Así, la mayor ha sido la de Etiopía, ¿okay? Que de hecho les recomiendo que vean las dos películas que les mencioné anteriormente, ¿ok? De todas maneras, cualquier cosa, por favor, el amigo Efraín, el amigo David y todos los demás amigos que están aquí pueden dejar sus emails aquí, sus números de teléfono y le podemos enviar información vía email, vía teléfono, ¿ok? Vale, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a usted, amigo Efraín. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy fructífera e interesante esta primera sesión. Y bueno, lo que quedan son comentarios de felicitaciones. Muchísimas gracias. Jorge Klein, felicitaciones, muy interesante y clara la exposición. Efraín también. Luis Daniel Álvarez comentó magistral la exposición, un lujo seguirla. Y bueno, creo que todavía quedan muchas sesiones más para poder plantear preguntas que vayan surgiendo. Entonces creo que la invitación es a que se conecten a los próximos encuentros, los días jueves a la misma hora, y que bueno, podamos seguir aprendiendo de toda esta investigación que has realizado. Excelente, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, a todos los participantes, muchísimas gracias a todos, digamos, los que hicieron intervención y muchísimas gracias incluso, por supuesto, a la Federación Sionista de Venezuela, a nuestra querida amiga, presidenta de la Federación Sionista, la señora Miriam Bierman. Muchísimas gracias también al Instituto de Estudios Superiores Judaicos. Muchísimas gracias a todos los participantes y nos veríamos el próximo jueves por esta misma vía, por este mismo canal. Los invito a que nos veamos el próximo jueves por aquí y continuamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes. Kol Tuv, Shabbat Shalom. Chao, chalo igualmente. Shabbat Shalom,